En el fútbol no siempre gana el más grande, ni el más rico, ni el más poderoso. A veces, equipos pequeños, desconocidos o subestimados logran hazañas que nadie vio venir y cambian la historia en 90 minutos. Hoy repasamos los resultados más sorpresivos del fútbol, partidos donde los gigantes cayeron y el mundo quedó en shock. Prepárate, porque algunos de estos marcadores todavía parecen imposibles. 1. Argentina 1-2 Camerún, Mundial 1990. Pocos resultados en la historia del fútbol sacudieron tanto al mundo como este. Argentina llegaba al Mundial de Italia 1990 como campeona del mundo, con Diego Maradona en su punto más alto y una generación que parecía lista para defender el título. Enfrente estaba Camerún, una selección africana prácticamente desconocida para el gran público, sin estrellas mediáticas y con muy poca experiencia en Copas del Mundo. Todo apuntaba a un trámite, pero ocurrió lo impensable. Desde el primer minuto, Camerún jugó sin miedo, presionó, corrió cada balón como si fuera el último, y convirtió el partido en una batalla física y mental. Argentina dominaba la posesión, pero no encontraba espacios. Y entonces llegó el golpe. François Oman Billik ganó un balón aéreo que parecía inofensivo, el arquero Pumpido falló y el estadio quedó en silencio. Camerún estaba ganando al campeón del mundo. Lejos de venirse abajo, los africanos se crecieron aún más. Argentina, nerviosa, empezó a perder el control del partido. Maradona fue duramente marcado, el juego se volvió áspero y Camerún terminó incluso con 2 expulsados. Pero ni eso detuvo la hazaña. En el cierre, Roger Milla, con 38 años, sentenció el 2-0 con una definición llena de jerarquía. El descuento argentino llegó tarde y no cambió la historia. Impensable. Ese día nació uno de los mayores mitos del fútbol moderno. Camerún no solo venció a Argentina, derribó la idea de que los gigantes siempre ganan. Fue el inicio de una Copa del Mundo llena de sorpresas y el momento exacto en el que África empezó a ser tomada en serio en el fútbol internacional. Un partido que demostró que, en el fútbol, la camiseta no juega y que los milagros existen. 2. Milan 1-2, Deportivo La Coruña, Champions League 2003-2004. Si alguien buscaba un ejemplo perfecto de que el fútbol no entiende de lógica, este partido lo tiene todo. El AC Milan era, en 2004, una auténtica potencia europea, vigente campeón de la Champions League con figuras como Maldini, Pirlo, Kaká, Seedorf y Shevchenko. Enfrente estaba el Deportivo La Coruña, un club respetado, sí, pero muy lejos del estatus histórico y mediático del gigante italiano. En San Siro, el resultado parecía una formalidad. El Milan dominó el encuentro y se puso rápidamente en ventaja. Con el 1-0 a favor, todo apuntaba a una victoria cómoda que reafirmaría su jerarquía. Pero el Deportivo nunca se sintió inferior. Jugó con personalidad, sin complejos, presionando alto y atacando con valentía, algo que pocos equipos se atrevían a hacerle al Milan en su propia casa. El empate llegó tras una jugada que descolocó por completo al conjunto italiano, y a partir de ahí el partido cambió de guión. El Deportivo empezó a creer, a crecer y a incomodar a un Milan que no estaba acostumbrado a sufrir en Europa. La defensa italiana, normalmente sólida, comenzó a mostrar grietas y el equipo perdió el control emocional del partido. Cuando llegó el segundo gol del Deportivo, San Siro quedó en silencio. No solo por el marcador, sino por lo que representaba. Un equipo pequeño estaba superando futbolísticamente al campeón de Europa en su propio templo. Ese 2-1 no fue un accidente, fue el aviso de lo que estaba por venir. Lo que muchos olvidan es que esta derrota fue el primer golpe psicológico que permitió una de las remontadas más legendarias de la historia de la Champions. El Milan subestimó al Deportivo, y el fútbol se encargó de castigarlo. Un resultado que quedó grabado como uno de los mayores golpes inesperados del torneo más grande del clubes más grandes. 3. Chelsea 2-4 Bradford City FA Cup 2015. Este partido es la definición perfecta de lo que hace única a la FA Cup. Chelsea, dirigido por José Mourinho, era líder de la Premier League y uno de los equipos más poderosos de Europa. En Stamford Bridge, con titulares como Hazard, Diego Costa, Oscar y Terry, recibía al Bradford City, un club de cuarta división con un plantel infinitamente inferior y sin ninguna obligación más que competir con dignidad. Todo apuntaba a una goleada, hasta que el fútbol escribió otra locura. Chelsea se puso rápidamente 2-0 arriba y el guión parecía cumplirse. El estadio estaba relajado, el partido controlado y el Bradford parecía destinado a una eliminación decorosa. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El equipo visitante no se rindió. Marcó el 2-1 antes del descanso y sembró una pequeña duda que se convertiría en caos. En la segunda mitad, el Bradford salió sin miedo, presionando alto y atacando con una convicción que desarmó al Chelsea. El empate cayó como un balde de agua fría en Stamford Bridge. Mourinho, incrédulo, veía cómo su equipo perdía intensidad y concentración. Y cuando llegó el 3-2, el estadio entró en shock. El gigante estaba cayendo.
El cuarto gol fue la sentencia definitiva. Un club de cuarta división estaba remontando y goleando al líder de la Premier League en su propia casa. Jugadores del Bradford lloraban en el campo, los del Chelsea no entendían lo que pasaba. Este resultado no solo fue una sorpresa, fue una humillación histórica. Una prueba brutal de que en el fútbol la diferencia de categorías no garantiza nada. Una noche eterna que convirtió al Bradford City en leyenda y recordó al mundo por qué este deporte es tan impredecible. 4. Barcelona 1-2 Rubin Kazan Champions League 2009. En 2009, el FC Barcelona de Pep Guardiola estaba construyendo uno de los equipos más dominantes que el fútbol haya visto. Era el año del triplete, del tiki-taka perfecto y de un equipo que parecía invencible en el Camp Nou. Con Messi, Xavi, Iniesta, Henry y Eto'o, el Barça no solo ganaba, aplastaba. Por eso, cuando recibió al Rubin Kazan, campeón de Rusia y prácticamente desconocido para el gran público europeo, nadie imaginó que esa noche terminaría en pesadilla. Desde el inicio, el guión parecía claro: posesión total del Barcelona, ataque constante y un Rubin replegado resistiendo como podía. Pero el equipo ruso tenía un plan perfecto. Defendió con orden, cerró espacios y atacó con una eficacia brutal. En su primera llegada clara, Rubin marcó el 1-0 y silenció al Camp Nou. El estadio no lo podía creer. Barcelona empató rápidamente y retomó el asedio. Disparos, centros, combinaciones infinitas, pero el gol no llegaba. El Rubin resistía con una disciplina casi militar y, cada vez que salía, lo hacía con peligro real. Y entonces llegó el segundo golpe, otra contra, otro balón preciso y el 2-1 cayó como un martillo. Los minutos finales fueron un monólogo absoluto del Barça. Messi estrelló balones en el poste, Valdés subió a cabecear y el Camp Nou empujó como nunca. Nada sirvió. El Rubin Kazan resistió hasta el final y firmó una de las mayores sorpresas en la historia de la Champions League. No fue solo una victoria inesperada, fue una lección. Incluso el mejor equipo del mundo puede caer si enfrente hay un plan perfecto y valentía absoluta. Aquella noche, el gigante cayó y el Rubin escribió su nombre en la historia. 5. Japón 2-1 Alemania, Mundial 2022. El Mundial de Qatar 2022 arrancó con una de esas historias que solo el fútbol puede regalar. Alemania, 4 veces campeona del mundo, debutaba con la obligación de borrar el desastre de 2018. Con una plantilla llena de figuras europeas y experiencia mundialista, enfrentaba a Japón, una selección ordenada y disciplinada, pero que muchos daban por derrotada incluso antes de jugar. El pronóstico era claro, hasta que la realidad lo rompió. Alemania dominó el primer tiempo con autoridad, controló el balón, generó ocasiones y se puso en ventaja desde el punto penal. Parecía cuestión de tiempo para ampliar la diferencia. Japón, en cambio, resistía, corría y esperaba su momento, sin desesperarse, sin renunciar a su plan. Y ese momento llegó en la segunda mitad. Con cambios valientes y una intensidad brutal, Japón transformó el partido. Presionó alto, atacó los espacios y empezó a incomodar a una Alemania que, otra vez, se veía frágil mentalmente. El empate llegó tras una jugada llena de fe y velocidad. El estadio explotó. Alemania quedó en shock. Minutos después llegó el golpe definitivo, una transición rápida, una defensa mal parada y el 2-1 que paralizó al mundo. Alemania intentó reaccionar, pero el daño ya estaba hecho. Japón defendió con alma y orden hasta el final. Ese partido no solo fue una sorpresa, fue el símbolo de una nueva realidad. Japón no ganó por suerte, ganó por convicción, preparación y valentía. Alemania, por su parte, inició otro mundial que terminaría en fracaso. Una noche histórica que confirmó que los gigantes ya no pueden dar nada por sentado. 6. Real Madrid 0-1 Sheriff Tiraspol, Champions League 2021. Pocas noches en la Champions League han sido tan surrealistas como esta. El Real Madrid, máximo ganador del torneo, recibía en el Santiago Bernabéu a Sheriff Tiraspol, un club prácticamente desconocido para el gran público, proveniente de Moldavia y debutante absoluto en la fase de grupos. La diferencia de historia, presupuesto y jerarquía era tan absurda que muchos pensaban que el marcador sería anecdótico. Pero el fútbol, una vez más, decidió romper toda lógica. Desde el inicio, el Real Madrid dominó el partido por completo. Posesión, llegadas constantes y un asedio casi permanente sobre el área rival. Sheriff apenas cruzaba la mitad del campo, pero defendía con orden, sacrificio y una concentración total. Y cuando nadie lo esperaba, llegó el primer golpe. Un disparo lejano, preciso e imparable puso el 1-0 para el Sheriff y dejó al Bernabéu en estado de incredulidad absoluta. El Madrid reaccionó, empató desde el punto penal y convirtió los minutos finales en un bombardeo. Vinicius, Benzema, Modric, todos lo intentaron. El arquero del Sheriff se transformó en héroe y cada despeje era celebrado como un gol. El empate parecía inevitable, pero entonces ocurrió lo imposible.
En el último suspiro del partido, el Sheriff armó una contra perfecta, un centro al área y una volea histórica que se clavó en el ángulo. 2-1, silencio total. El pequeño había derribado al gigante en su propio templo. Este resultado no solo fue una sorpresa monumental, fue una de las victorias más improbables en la historia de la Champions. Un recordatorio brutal de que en el fútbol ni el Bernabéu ni la historia garantizan nada. Sheriff Tiraspol pasó de desconocido a leyenda en una sola noche. Y así queda claro por qué el fútbol es el deporte más impredecible del mundo. Gigantes que caen, equipos pequeños que hacen historia y partidos que jamás olvidaremos. Si te sorprendió alguno de estos resultados, déjalo en los comentarios y dinos cuál agregarías a la lista. Suscríbete para más historias increíbles del fútbol y gracias por ver hasta el final.